San Juan capítulo 5, verso 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Alguien dele gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos aquí, hermanos, de forma simbólica, varias cosas de las que quiero hablar. En primer lugar, dice la Biblia que había allí un estanque en hebreo llamado Betesda. La palabra Betesda significa la casa de Dios, o significa la casa de Él. Betel, la casa de Él, refiriéndose a la casa de Dios. Es curioso que un estanque tenga ese nombre. Oído a esto, es curioso que un estanque de aquel tiempo tenga ese nombre. Estaba mirando en estos días que ese estanque todavía existe. Hasta el día de hoy existe, y existe como un estanque. Y está lleno de una cantidad de historias, pero muchas de esas historias se convirtieron en algo supersticioso, ¿verdad? La gente no va allí ya de la manera como solía ir antes. Ahora van de manera muy supersticiosa. Como el lugar está rodeado de tanta superstición, de tanta historia, de tantos testimonios, entonces la gente va allí a ver qué le pasa, qué le puede suceder en ese estanque. Estaba leyendo por ahí que muchos de los que van allá, que al ejercer fe en la historia que ha tenido aquel estanque, se han sumergido en él y han sido sanos. Estaba leyendo yo por ahí, no sé, será verdad, será mentira, no sé. Pero ese estanque estaba representando algo muy interesante para todo el pueblo judío, para todo el pueblo de Israel cuando Jesús vino. Representaba la religión judía, que por mucho tiempo había estado estancada y que llevaba aproximadamente 400 años en los que no se movía nada en Israel. ¿Está escuchando? Y que la religión judía como tal, las creencias que tenían los judíos, siempre necesitaban de alguien que apareciera por allí de vez en cuando, y con esas creencias, o esas creencias las revolucionara, y a través de esa revolución algo pasaba en el momento en que alguien aparecía. Dicen que los que aparecían en aquel tiempo eran los profetas, y los profetas solían aparecer de vez en cuando. Ellos eran como los agitadores de la religión en los momentos que estaba tan estancada. Y para este tiempo se cree que se había llenado, escuche hermano, de tanta gente allí enferma alrededor de ese estanque, porque estaban esperando que el ángel que venía de vez en cuando y agitaba las aguas
se acercara por allí, se asomara por allí. Mucha gente llegó a morirse esperando que el ángel viniera y agitara el agua, ¿verdad? Y había como no solamente la gente estaba allí esperando, no solamente la gente estaba allí a la expectativa, sino que también la gente estaban, escuche bien, mirando al estanque. Miraban hacia allá, porque de un momento a otro las aguas se podían agitar. Y lo cierto es que sí dice la Biblia que cuando se agitaban las aguas, alguien que descendiera, el que primero descendiera al estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Alabanza al Señor. Entonces se dice también que el que tuviera 5 pórticos, que esos 5 pórticos representaban las bases fundamentales de la religión judía, porque ahí estaban representados los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá. La Torá se compone de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Que esos 5 pórticos, escuche esto, hermano, representaban los 5 libros de la Torá. Y que los judíos, escuche bien, se habían pasado durante toda la vida recorriendo esos 5 libros y buscando en ellos lo que ellos necesitaban. Que había ocasiones en que encontraban lo que ellos necesitaban, pero que había ocasiones en que no lo encontraban porque se necesitaba de algo más o de alguien más, ¿sí? Así que tenemos aquí, hermano, una historia bastante interesante. Un estanque, 5 pórticos y una expectativa y una cantidad de enfermos y una expectativa muy grande porque sucediera algo, que pasara algo. Alabanza al Señor. Pero también allí alrededor del estanque hay un enfermo que lleva 38 años de estar ahí. Eso dice la Biblia. ¿Qué estaba haciendo el enfermo allí los 38 años? Estaba esperando lo que todos esperaban: que las aguas se agitaran para que alguien lo lanzara allá. Porque si usted lee el texto, él estaba esperando que alguien le ayudara. Eso dice. Cuando Jesús le dijo que si quería ser sano, él le dijo: es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí vemos a un hombre frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque ve como alguien desciende, sale sano y se va. Viene otro y desciende, sale sano y se va. Pero él sigue allí esperando y ya ha llegado a la conclusión que él por sí solo no puede llegar hasta allá, que necesita de alguien que lo conduzca hasta las aguas. Y lo que le está diciendo al Señor es: yo creo que puedo ser sanado allá, pero lo que necesito es alguien que me dé la mano cuando el agua se agita y que me lance allá al agua para que yo pueda ser sano. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que ahí también no solamente hay una cantidad de enfermos, sino que hay un enfermo en particular que lleva 38 años de estar allí. Alabanzas al nombre de Jesús. La pregunta que muchos se han hecho es: ¿qué hacía Jesús por allá, por alrededor de ese estanque? Porque Jesús fue a visitar ese estanque. Alabanzas al Señor. No sé si fue con los discípulos o fue solo, pero lo cierto es que él llegó hasta el estanque y comenzó a mirar y supo, dice la Biblia, que el que estaba allí llevaba 38 años esperando que se le diera una oportunidad. Sabía de todos los enfermos que estaban allí, pero ¿por qué particularmente Jesús se dirigió solo a uno de los que estaba allí? Alabado el nombre de Jesús. Alguien dijo que probablemente este hombre había orado muchas veces y le había pedido a Dios
que por favor enviara a alguien que lo pudiera meter en el estanque cuando se agitaba el agua, porque él por sí solo no podía hacerlo y que necesitaba la ayuda de alguien. Alabado el nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él responde, no tengo quien me meta en el estanque, como quien dice, ¿me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar tú? ¿Me vas a meter tú? Porque es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y sucede que cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor al hombre? Dice la Biblia que Jesús le dio una orden. Levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Sin tirarlo al agua, sin meterlo al estanque, Jesús lo sanó. Y dice que tomó su lecho, amén, se lo trepó al hombro y salió caminando. Alabado el nombre de Jesús. Y los religiosos también lo vieron caminar aquel día, porque dice la Biblia que aquel día era día de reposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo creo que este estanque no solamente representa la religión judía, que necesitaba de un agitador que apareciera por ahí de vez en cuando. Yo creo, hermano, que este estanque también representa a la iglesia en algunas etapas y momentos. Alabado el nombre de Jesús. Hoy cuando vemos a la iglesia, y disculpe lo que voy a decir, cuando vemos a la iglesia en muchos lugares, vemos un estanque, ¿verdad? ¿Ustedes creen que aquí están las aguas del Espíritu de Dios? No, muchos, muy poquitos lo creen. ¿Ustedes creen que aquí están las aguas del Espíritu de Dios en la iglesia? ¿Por qué lo creemos? Por lo que Jesús dijo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿verdad? No de sus interiores, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado el nombre de Jesús. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, dijo el Señor, porque el Espíritu Santo no había venido aún sobre ellos, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, señores, ¿qué sucedió en Pentecostés? En Pentecostés vino el Espíritu Santo y vino como Jesús lo dijo, vino como ríos de agua viva para moverse. ¿Dónde se mueven esos ríos de agua viva? ¿Se mueven dónde, iglesia? Ayúdeme a ver. ¿Dónde se mueven los ríos de agua viva? Se mueven en la iglesia, se mueven en el pueblo de Dios. ¿Será que por aquí están esos ríos de agua viva? ¿Será que aquí alguien ha venido algún día a decirle al Señor: yo quiero beber y quiero beber hasta saciarme? Y usted ha sentido que corre de su ser, de su interior, de su más adentro. Alabanzas al Señor. ¿Ha sentido usted que fluye el poder del Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. ¿Cuántos aquí han tenido esa experiencia? Yo quiero ver la mano levantada de los que han tenido la experiencia de recibir, de beber, de beber. Amén. ¿De beber de qué, hermano? De beber del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Le dijo esas palabras, señalando el estanque también de donde él le estaba pidiendo que le diera agua. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice la Biblia. Alabanza al Señor. El Señor la mira y le dice: si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Es el don del Espíritu, es el don de la salvación, es el regalo. Le está diciendo el Señor: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías
y Él te daría agua viva. ¿Quién es el que da el agua viva? Jesús es el que da el agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces ella le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed y vendrá aquí a sacarla. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer pegó un grito: dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Alabanzas al Señor. ¿Dónde está el agua del Espíritu de Dios hoy? Está en la iglesia. Amén. Levante su mano derecha y diga: el agua está aquí. Diga: el agua está dentro de mí. Ahora dígalo nuevamente: el agua está dentro de mí. ¿Dentro de quiénes está el agua? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es que llamaba el estanque? Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Él. ¿Qué es usted? Usted es casa de Dios. Eso dice la Biblia. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado el nombre de Jesús. Así que mi hermano, entonces ¿dónde es que está el agua? ¿Dónde es que está el estanque? Está en cada uno de nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo está el agua? ¿Está agitada o está quieta? Porque si el agua está quieta hace mucho rato, se necesita quien la agite. No necesitamos agua, lo que necesitamos es quien agite el agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Y alguien se puede agitar por el poder del Espíritu Santo, se puede agitar porque el agua de vida está metida dentro de cada uno de nosotros. Dele un aplauso al Señor en esta mañana y diga: necesitamos agitar el agua. Alabanzas al nombre de Jesús. Hemos estado hablando de la necesidad de que el Espíritu Santo se mueva. ¿Está escuchando, hermano? Pero tenemos identificado dónde está el Espíritu Santo. Mira, hermano, hay iglesias que están orando que caiga el Espíritu Santo, que venga de arriba. Y eso lo escucha usted. Oremos para que el Espíritu Santo caiga. Oremos para que el Espíritu Santo venga. A mí me parece que esa es una oración equivocada. Repito, a mí me parece que esa es una oración equivocada. Alabado el nombre del Señor, porque si oramos de esa manera, estamos diciendo que el Espíritu no ha venido y el Espíritu ya vino. Alabado el nombre de Jesús. Figúrate que Jesucristo venga por segunda vez y que la gente siga orando. ¿Y cuándo vas a venir? Cuando ya vino. Tú sabes que eso le pasó a los judíos. Jesús vino, no lo reconocieron, caminó en medio de ellos, hizo milagros en medio de ellos y ellos se quedaron con una venda puesta. ¿Estás escuchando? Eso dice la Biblia. Ellos tenían una venda puesta. ¿Sabes a qué se reúnen los judíos todos los días de reposo? ¿Sabes para qué celebran fiesta los judíos? Para orar que el Mashiach venga. ¿Por qué? ¿Por qué que el Mashiach venga? Porque para ellos no ha venido todavía. ¿Estás escuchando, hermano? Y entonces su oración es ¿cómo? Su oración es equivocada, porque el Mesías vino, pero ellos no quisieron recibirlo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto, mi querido hermano y hermana? No sigamos orando que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo ya vino. Lo que los creyentes necesitan es reconocer la presencia del Espíritu Santo que ya está en la iglesia, y lo que necesitamos es agitar las aguas del Espíritu Santo que están muy quietas en la iglesia. Aplaude el nombre de Jesús.
Aplauda el nombre de Jesús y diga conmigo: necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. ¿Dónde? En nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Vea, están tan quietas las aguas del Espíritu de Dios hoy en la iglesia, que nos está pasando como en aquel tiempo. Nos estamos llenando de enfermos, nos estamos llenando de cojos, nos estamos llenando de paralíticos. Aló, repito esto: nos estamos llenando de cojos, de ciegos, de paralíticos. Nos estamos llenando. Pero en este caso no es cojos y ciegos y paralíticos físicamente. Estamos llenándonos de cojos espiritualmente. Gente que vino a este camino, mi hermano, y comenzó a caminar bien, y de pronto de un momento a otro se tropezó, se pegó severa caída, y de ahí en adelante cojea espiritualmente. Él es bregando a caminar bien, pero no puede caminar bien. ¿Sabes por qué? Porque se pegó un tropezón y se pegó una caída, y como resultado quedó cojo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que se mueva el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, entonces lo cojo no se sale del camino, sino que es sanado, dice la palabra del Señor de la gloria. Alabado el nombre de Jesús. A ti se te acabará la cojeadera que mantiene espiritualmente. Si el Espíritu Santo de Dios comienza a moverse, vas a caminar derecho, porque el poder de Dios te pone a caminar derecho. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué necesita la iglesia? El mover del Espíritu Santo. Aplaude el nombre de Jesús y diga: necesitamos el mover de Dios. Alabado sea su nombre. Alabanzas al Señor. Ese cristianismo tan quieto, ese cristianismo tan estancado, eso está diciendo algo, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Y también tenemos paralíticos. Pastor, es que yo no puedo caminar, es nada del todo. Y tal vez aquí haya algún paralítico espiritualmente. ¿Estás escuchando? ¿Sabes qué te hace falta, paralítico? Que se mueva el poder de Dios, que se muevan las aguas que están estancadas. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé qué me pasó. Yo estaba bien, pero de un momento a otro me descuidé espiritualmente. Algo me tiró al suelo y no soy capaz de caminar espiritualmente. Trato de sostenerme y no puedo. Y entonces estoy caído y estoy arrastrado. Escúchame bien. Alabanzas al Señor. Esta iglesia ha venido orando para que el Espíritu de Dios se vuelva a mover en medio de su pueblo. Alabado el nombre de Jesús. Yo no creo que alguien se esté levantando a las 4 de la mañana todos los días a doblar la rodilla y a pedir al Espíritu de Dios que se mueva. Alabanza al nombre del Señor y que no pase nada. Yo necesito varios agitadores en este tiempo y ya me los estoy consiguiendo. Alabado el nombre de Jesús. Tengo como 400 en semana que se levantan como agitadores a mover las aguas del poder del Espíritu Santo. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en la gente de este tiempo, mi hermano, porque el Dios que esta iglesia adora no está muerto. El Dios que esta iglesia adora está vivo, y lo que necesitamos es un despertar de Dios en medio de este tiempo difícil que se está viviendo. Aleluya, alabado el nombre de Jesús. Diga que se muevan las aguas. Necesitamos el mover de las aguas. Toque al que está por ahí cerquita, póngale la mano en el hombro y dígale: necesitamos que las aguas se muevan en ti. A ver, póngale la mano en el hombro. Póngale la mano en el hombro y dígale: necesitamos que las aguas se muevan. Están quietas. Están quietas las aguas. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando las aguas están quietas alrededor, esa cantidad de enfermos espiritualmente,
Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Te has dado cuenta, hermano, la cantidad de enfermos espiritualmente que hay hoy? ¿Te das cuenta lo que la pandemia dejó? ¿Ah? La pandemia dejó un tendal de enfermos por todas partes. Están cojos, otros están paralíticos y otros están ciegos. ¿Estás escuchando? Ciegos espiritualmente. ¿Y por qué digo ciegos? Porque debieran estar viendo el estado en el que se encuentran y hasta el momento no lo han descubierto. Entonces, ¿qué se requiere? Que se mueva el agua. El agua que está estancada necesitamos que se vuelva a mover. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué se necesita para que las aguas se muevan? Se necesita quien las agite. Y yo no sé si aquí está el muchacho o la muchacha, el hermano o la hermana que dice: yo voy a ser un agitador de las aguas en este tiempo. Alabanzas al Señor. Siento que el Espíritu Santo me está despertando para algo. Siento que el Espíritu Santo me está levantando a orar. Alabanzas al Señor. Siento que el Espíritu Santo me está diciendo: tú eres importante para esta hora. A ti te voy a usar de una manera especial si te dejas usar por mí. Alabanzas al Señor. Yo te tomaré con mi mano derecha y voy a hacer cosas tremendas contigo. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien, pero a mí me ha hablado muchas veces. Alabado el nombre del Señor. Y el Señor me ha dicho: alabanzas al nombre de Jesús. Por ahí dicen que una sola golondrina ni hace verano ni hace llover, pero eso no sucede aquí, porque la Biblia dice y la historia dice, hermano, que un solo hombre pudo hacer muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no era un hombre solo, era un hombre y Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Un hombre solo no hace nada, pero un hombre con el Dios de la Biblia puede hacer grandes cosas. Alaba el nombre de Jesús, dale la gloria. Dile: necesitamos un mover del Espíritu Santo para que se acabe tanto enfermo que hay en las iglesias en el día de hoy. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Vea, y yo he probado eso, hermano. He probado. Yo estoy diciendo esto con conocimiento de causa. Yo me he dado cuenta que se necesita quien agite las aguas para que algo pase. Alabanza al Señor. Yo recuerdo siendo pastor en una iglesia. No voy a mencionar en qué lugar. Nosotros nos pusimos a hacer culto de sanidad y de milagros. Y eso le suena raro a la gente en el día de hoy. Usted como pentecostal no puede decir eso, porque mismo lo señalan de trinitario. Ellos le ponen un poco de chapas, ¿verdad? Y que está loco. Y nosotros hacíamos culto de salvación, sanidad y milagros. Eran tres cosas: salvación, sanidad y milagros. Alabanza al Señor. Y había una hermana, escucha, hermano, que asistía a una iglesia vecina de las nuestras. Y a todo el frente de la iglesia vivía la hermana, medicada, tomando pastas por mucho tiempo. Y los médicos le decían que su enfermedad era incurable y que estaba condenada a tragar pastas toda la vida. ¿Estás escuchando? Y alguien fue por ahí y le dijo: mire, el pastor de tal parte está haciendo cada 15 días unos cultos para orar por los enfermos, y han contado testimonios de que Dios allá ha sanado a la gente. Y se fue la hermana. ¿Está escuchando, hermano? Alabanzas al nombre del Señor. Y ella fue con toda la fe y dijo: entonces el Señor me puede sanar. Y el Señor la sanó en ese culto. Pero escúchame bien lo que te voy a contar. Ella se fue y le dijo al pastor, compañero mío de ministerio, le dijo: ¿cómo le parece, pastor? Tantas veces que oraron aquí por mí y nunca pude ser sanada. Y me fui para allá, para el culto, donde el hermano fulano de tal, oraron por mí y Dios me sanó. ¿Ha de creer usted que al pastor no le gustó eso? Al pastor no le gustó, para nada le gustó eso. Se enojó y dijo: ¿cuál culto de sanidad y milagros? Eso es trinitario. Y la hermana le dijo: pero pastor, Dios me sanó. Alabanza al nombre del Señor. Dios hizo un milagro en mí.
Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba, mi hermano? Escucha bien, ¿qué pasaba en la iglesia donde la hermana se congregaba? Hay aguas, pero están quietas. No. Míreme como si yo estuviera loco, o como usted quiera mirarme, hermano, pero déjeme decirle eso. Así hay muchas iglesias nuestras hoy, y con esto tal vez ofenda a alguien, y no me importa que ofenda a alguien. Si lo ofendo y lo llego a contristar, que se contriste para arrepentimiento. Pero escuche, mi hermano, hay iglesias que se convirtieron en estanques. Uno sabe, allá hay agua. Si alguien me dice, allá está la presencia de Dios. Sí, ahí está la presencia de Dios. Sí, Señor, pero ¿cómo está? ¿Se está moviendo o está quieta? Alabanzas al nombre de Jesús. Y usted detecta eso, porque usted tiene discernimiento y usted dice, eso que todo aquí sea tan plano, unos cuantos coritos, un himno, un sermoncito y para la casa, y no nos pasemos de tal hora, porque nos pasamos de tal hora y ya tenemos hambre. Eso me está diciendo que ahí hay un estanque, pero que ese estanque está quieto. Se necesita alguien que mueva esas aguas. Alabanzas al nombre de Jesús. Se necesita alguien que las agite, alguien que le diga a la gente que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Alguien que le diga a la gente que Jesucristo no ha cambiado, que el que hizo milagros ayer también los hace hoy. Alabanzas al Señor, y también los hará mañana. Alguien que le diga a la gente que el que bautizó con el Espíritu Santo ayer también bautiza hoy, pero que se necesita quien mueva las aguas. Alabanzas al nombre de Jesús. A ver, levante sus dos manos y diga, necesitamos quien mueva las aguas. A ver, usted puede decirle al Espíritu de Dios en este momento, necesito que te muevas en mí. Aleluya, porque tal vez el Espíritu de Dios está ahí, pero está quieto. Está estancado. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sí creo, hermano, que el Espíritu Santo es el motor que mueve esta iglesia, pero en muchas partes tienen el motor apagado. Hay poder en el nombre de Jesús. Se necesita gente que se sacuda, gente que se mueva en este tiempo y diga, yo no puedo seguir quieto. Alabanzas al nombre del Señor. Yo no puedo seguir estancado como he estado hasta este tiempo. Alabanzas al Señor. Tanta gente muriéndose, tanta gente enferma, tanta gente necesitada, y yo aquí quieto espiritualmente. No, algo tiene que pasar. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por eso es que estoy diciendo, hermano, Dios está despertando gente en este tiempo para orar. El Espíritu no se mueve si no hay oración. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo estoy diciendo cosas que golpean a mucha gente en este tiempo. El Espíritu no se mueve si no hay oración. Dios se mueve con los que se mueven. Dios camina con los que caminan. Dios salta con los que saltan. Dios corre con los que corren. Pero escucha bien, mi hermano, pero el que se queda quieto y se queda estancado, ahí se quedó. Y hay gente que se quedó en la vida cómoda. Alabanza al Señor, y no hagamos nada, porque aquí como estamos bien. Alabanza al nombre de Jesús. Y no saben que por allí hay algunos necesitados que dicen, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve hasta allá. Alabanza al Señor. ¿Sabes tú, mi hermano, alrededor de este sector o ahí alrededor de tu casa, cuánta gente está haciendo el papel del paralítico que decía, no tengo quien me meta?
Yo pensé que el que me iba a llevar era fulano de tal, porque lo vi en algún momento que él había cambiado, porque lo vi en algún momento que era diferente. Pero ahora, ¿cómo te están viendo? ¿Cómo te ven hoy a ti, mi querido hermano? Alabanza al Señor. Te están viendo tan quieto, te están viendo tan estancado, que tal vez la gente dice: yo pensé que en él o a través de él era que yo iba a tener la respuesta. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, hermano. Los cristianos muy quietos, como que no sé, como que algo los paralizó, como que algo los petrificó. Aló, alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre de Jesús. Gente que en otra hora estaban despiertos, ¿y dónde están hoy? ¿Cómo están hoy? Aquí hay gente, hermano, que hace tiempo se movía y tocaba puertas para evangelizar. ¿Cómo están hoy? Viviendo del recuerdo del pasado. Yo evangelizaba. Abba. Todo era Abba. Era del pasado. Yo cantaba. Yo oraba. Yo predicaba. ¿Sí? Todo con Abba. No, Señor, usted no puede estar así. Repito, usted no puede estar así. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí hay gente que está esperando que si su líder se mueve, ellos se mueven, y si no, no se mueven. Escucha, si tu líder no se mueve, muévete tú. No, yo repito esto, hermano. Si tu líder no se mueve, muévete tú. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, es que yo estoy esperando que hagan algo. No, ¿por qué no lo haces tú? Alabanzas al Señor. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Se acabaron los amenes, los aleluyas. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Voy a repetir esto: si tu líder no se mueve, muévete tú. Alabanzas al nombre del Señor. Hay gente aquí que están siendo es una carga para el que los está dirigiendo. También pesados ahí. A ver, arrástreme porque estoy tan pesado espiritualmente que necesito quien me arrastre. Tú no debieras estar siendo carga para nadie. Tú debieras estar empujando. Pero para que empujes necesitas que algo se mueva dentro de ti. Y lo que se necesita mover es lo que está quieto, lo que está estancado. Si tú algún día recibiste el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, yo te pregunto: ¿qué haces tan quieto en el día de hoy? ¿Qué haces tan estancado? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿No te das cuenta la necesidad tan grande que hay alrededor? ¿No te das cuenta la cantidad de enfermos que tenemos? ¿Y quieres tú también volverte un enfermo más, y una carga más, y un problema más? No, yo no quiero ser carga. Alguien diga conmigo: yo no quiero ser carga. Yo quiero ayudar a llevar la carga. Pero para ayudar a llevar la carga necesito que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Es que es tan diferente, mi hermano, cuando uno siente que el Espíritu de Dios se mueve dentro de uno. ¿Sabe por qué? Porque uno siente el impulso por el Espíritu a hablar. Siente por el Espíritu el impulso a predicar. Siente por el Espíritu el impulso a ponerle las manos a alguien encima para que reciba sanidad. Siente impulso por el Espíritu Santo a reprender las obras del diablo, a reprender las obras de las tinieblas. Pero escucha, iglesia, escucha, necesitamos que se mueva en nosotros la gloria que ha estado tan quieta por tanto tiempo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor.
¿Cómo despertar gente que está viviendo tan cómoda? ¿Cómo despertar gente que está viviendo tan amañada en su situación? Complicado el asunto. Alabanzas al Señor. Yo no sé si tú te vas a conformar a que todo sea tan normal. Aló. Yo no sé si tú estarás dispuesto a conformarte que todo sea tan normal, pero yo no. No me quiero conformar en lo que cantamos por ahí a rato. Eso se queda nada más en canciones. Muchas veces se queda en canciones. No me quiero conformar. He probado y quiero. ¿Quién aquí quiere más? Yo quiero ver la mano levantada de uno que quiere más. A ver, levante su mano y diga: yo soy el que quiero. Quiero más de su presencia, quiero más de su poder, quiero más de esa unción santa y fresca que todavía está en la iglesia. Quiero que el poder de Dios se mueva en mi casa y acabe con la ruina que está azotando mi casa. Quiero que el poder de Dios se mueva en mi cuerpo y acabe con estas enfermedades que tengo. Quiero que el poder de Dios se mueva, alabanza al nombre del Señor, en el barrio y acabe con tantas cosas que el diablo ha puesto allí. Quiero que el poder de Dios se mueva en la iglesia y acabe con toda la pereza que tiene a más de un creyente sumergido, estancado y quieto. Quiero que el poder de Dios se mueva. Tú eres el que debe hacer mover las aguas en este tiempo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Leí una historia en estos días que me conmovió mucho. Alabanzas al Señor. Y fue por allá en el año 1940. Los primeros años del siglo pasado fueron en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos tiempos de avivamiento y de mover del Espíritu Santo. Ahí está la historia de la calle Azusa en los Estados Unidos. Ahí está la historia de Gales, ¿verdad? Y toda esa historia del principio del siglo pasado. A principios del siglo pasado, los primeros años fueron años de mover del Espíritu Santo. Oiga, y sucedieron cosas tremendas. De ahí salieron misioneros a predicar a muchos rincones del planeta. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí hubo misioneros que fueron al Canadá. ¿Y cómo le parece que nosotros como que venimos por ahí de esos movimientos también? De ese mover del Espíritu Santo que se dio por allí. ¿Estás escuchando? Alabado sea el nombre de Jesús. Y uno de los protagonistas del avivamiento en Europa, principalmente en Gales, fue un hombre llamado Evan Roberts. Muchos han leído la historia de él, pero lo que yo leí que me impactó fue que Evan Roberts, ya para el año 1940 del siglo pasado, visitó una iglesia en Inglaterra que él había visitado, hermano, y que no le cabía una sola alma, y era una iglesia, hermano, como de 5,000 personas. Y a él le tocó visitarla cuando eran los avivamientos y el mover del Espíritu y los testimonios de las sanidades y los milagros y todas las cosas que Dios hacía. La visitó un tiempo después, mi hermano, y cuando llegó vio un edificio grande, escuela dominical, un edificio grande y 9 personas en el culto. Dice que él miró el reloj y dijo: hoy es domingo, o hoy es lunes, hoy es martes, hoy qué es. No, hoy es domingo. Yo precisamente vine aquí a la iglesia porque el domingo vine al culto dominical, porque aquí vine yo hace un tiempo atrás
Y aquí se movía el Espíritu Santo. ¿Y por qué 9 personas? Y él esperó. Cuando vio que un pastor por allá medio enclenque, ¿estás escuchando? Se paró. Hermanos, vamos a comenzar esta escuela dominical como con 9 peludos. Y él dijo: ¿qué pasó aquí? ¿O es que yo estoy soñando? Dijo. Y dice que él comenzó a pellizcarse. ¿Será que yo estoy soñando? Porque a veces uno sueña cosas, ¿verdad? Y tuvo que aterrizar en la realidad de que la iglesia de más de 5,000 miembros tenía 9 peluditos haciendo culto. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que se estancaron las aguas. Y cuando las aguas se estancan y no hay movimiento, la gente comienza a enfermarse. ¿Y sabes qué pasa con la gente que se enferma? Algunos se mueren y otros se van. Otros desaparecen. Alabanza al Señor. Dice que el gestor de aquel avivamiento del siglo pasado cayó de rodillas en el altar y le dijo: Dios mío, si esto va a pasar con el cristianismo, todo el cristianismo, dentro de poco vamos a visitar las iglesias en Europa y las vamos a encontrar vacías. Pues no estaba muy lejos de la realidad. Pregúntenle a los que saben y verán, hermano, que lo que fueron grandes catedrales donde hubo movimientos de gente en los que se movía el Espíritu Santo, hoy son museos y están vacíos. Y la gente, ¿sabes qué vaya, hermano? A vivir del recuerdo de cosas. Ah, esta fue la catedral de tal, este fue el templo donde sucedieron los avivamientos. Sí, pero eso ya no, aquí no, ya la gente aquí no cree eso. Ya la gente aquí es atea. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Vea, le voy a decir otra cosa. Y todo esto está relacionado con el mover del Espíritu. Si no hay mover del Espíritu, hermano, póngase las pilas, porque algo está a punto de suceder. Alabanzas al nombre del Señor. Yo recuerdo hace años aquí, y escuche bien lo que le voy a decir. Hace años aquí, no hace muchos años, comenzaron a decir que la iglesia tal había quitado el culto evangelístico los domingos en la tarde porque la gente no asistía. Y más de uno pegó el grito en el cielo: yo jamás quitaré el culto evangelístico, yo me hago reventar predicando. A los días, ese que dijo así quitó el culto evangelístico porque la gente no asistía. Y a ese se le sumó otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y otros estuvimos intentando hacerlo. Culto evangelístico donde no venían almas. Venían los hermanos a orar y uno se paraba en el... ¿Qué le voy a predicar yo a los hermanos? Si yo tenía un mensaje evangelístico para predicar, ¿qué le voy a predicar a los hermanos? Entonces no hagamos culto evangelístico, más bien. Oiga, ¿está escuchando? Alabanzas al nombre de Jesús. No estamos en crisis, ¿cierto que no estamos en crisis? En más de una parte dice: estamos en Cristo. ¿En crisis? No, estamos en Cristo. Sí, yo creo que estamos en Cristo, pero también estamos en crisis. ¿Y a qué se debe la crisis? ¿A qué se debe la crisis, iglesia? ¿A qué se debe la crisis? ¿Qué es lo que falta en la iglesia? ¿Qué es lo que falta? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué era lo que falta, hermano? Bueno, que no nos vaya a pasar a nosotros, y ojalá no nos pase. Yo quisiera más bien que el Señor viniera pronto y se llevara a su pueblo, que se llevara a su iglesia, antes que a mí me toque venir a un templo como Eduardo Santos y ver qué pasó aquí, hermano. No, hermano, aquí se fue apagando todo, se fue quedando todo tan quieto que la gente se fue yendo y la gente desapareció. Y no porque el Señor se lo llevó.
Y escuche, aquí más de uno está diciendo, eso no es posible. Eso sí puede ser posible si la iglesia sigue quieta como está hasta el momento. Pero mi hermano, yo siento por el Espíritu de Dios que Dios está despertando a más de uno en este tiempo para convertirlo en un agitador. Oiga, me está escuchando. Dios está despertando a más de uno para convertirlo en un agitador para esta hora. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo creo que aquí van a despertar los jóvenes que van a despertar a los jóvenes. Aquí van a despertar las mujeres que van a despertar a las mujeres. Aquí van a despertar los caballeros que van a despertar a los caballeros de la iglesia. Aquí van a despertar los niños de aquí de la congregación. Alabanza al Señor. Los adolescentes también. Pero tiene que haber un mover del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien quiere ser protagonista del mover de Dios para este tiempo. Quiero ver a alguien bien animado que me diga, sí, yo quiero ser. Yo quiero despertar. Alabanza al Señor. Mira, estamos en un instante, en un momento en que para mucha gente lo mismo es quedarse en la casa que venir al culto. Para acabar de ajustar que la pandemia ajustó las cosas y se las puso pero bien fáciles a los demás. ¿Qué es más fácil? Un dispositivo, una transmisión. No vayamos al culto hoy, quedémonos aquí en la casa, pida apoyo y aquí comemos en la cama y ahí nos conectamos y vemos al pastor Edgar regañar. ¿Verdad? Póngamelo ahí a ver qué regaño me va a pegar este man hoy. Si ve mi amor, que voy a ir yo por ahí, el pastor lo regaña a uno mucho. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo siento algo, hermano. Vea, disculpe, hermano, y no crea que es que estoy emocionado, pero yo siento algo. Hace más de un año conformamos un ministerio que se llama Restauración y Fortalecimiento Espiritual en Tiempos de Crisis. Y comenzó con unos cuantitos que comenzamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar, que estamos en una crisis y la vamos a enfrentar orando. Llevamos más de un año ahí dándole. ¿Tú crees que es fácil? Para muchos. ¿Tú crees que es fácil para mí? Que a veces me acuesto a las 11:30 de la noche o a las 12 de la noche y que a eso de las 4 de la mañana me levanto hasta trastabillando por allá, hermano, bregando a ver cómo despierto. Tengo que caminar por la casa para ver cómo me sostengo despierto, porque si me arrodillo donde me arrodille me quedo dormido. ¿Estás escuchando? Entonces tengo que estarme moviendo, yendo, viniendo, orando. Alabanza al nombre del Señor. Y entonces en estos días hasta le estaba diciendo al Señor, Señor, más de un año llevamos en esto. Yo quiero ver los resultados. Alabanza al Señor. Y el Señor me hizo sentir algo, porque en estos días alguien me escuchó predicar y me dijo, pastor, pero la iglesia en Eduardo Santos yo la siento que está despierta. Y yo le dije, pero yo ¿por qué no siento? Y me dijo, porque no ha ido a otra parte. Porque si usted fuera a otra parte entendería que la gente allá está fría, petrificada. Algo los tiene estáticos, algo los tiene estancados, algo los tiene quietos. Entonces yo dije, entonces es que yo estoy pidiendo más, es que yo tengo que pedir más. Yo no me puedo conformar. Alabanzas al nombre del Señor, porque yo sé que tengo un Dios que da más. Da más, da más. Por favor, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta para esta hora, despierta para este momento, despierta para este tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos despertar. Yo quiero pedirle a alguien, hermano, que se coloque de pie. Yo quisiera orar aquí con los que queremos despertar o con los que despertamos. Alabanzas al nombre del Señor. No sé si usted quiere que Dios se mueva en su vida. Alabanzas al Señor. Mire, mi hermano, si se llena esto acá, no importa, corramos la silla, lo que sea. Pero yo quiero en esta mañana hacer una oración por los que van a venir aquí al altar, pero también hacer una oración por todo el ministerio de restauración y fortalecimiento espiritual.
Yo siento que Dios nos está levantando para algo. Para algo nos está levantando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y porque yo ya he escuchado los testimonios. Hogares que Dios ha levantado, hogares que Dios ha restaurado, vidas que estaban arruinadas espiritualmente, Dios los ha venido levantando. Y es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotros, pero está muy quieto en nosotros. Y necesitamos que se mueva en nosotros. Alabanza al Señor. A veces lo cantamos: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Pero no sé si será cierto o qué que se está moviendo. Yo quiero verlo. Yo quiero ver ese mover del Espíritu Santo. Y estos días lo he dicho, hermano, que siento de parte de muchos pastores que están sintiendo lo mismo. Me alegró mucho recibir una circular del consistorio de ancianos de nuestra iglesia, que recién se instaló como el nuevo consistorio. Hizo pasar una circular para que todos los pastores y las iglesias en el país, escuche, hermano, oremos. ¿Por qué? Por un despertar espiritual, por un mover del Espíritu de Dios en este tiempo de crisis. Alabanzas al nombre del Señor. Desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio, un mes de oración, de clamor, de ayuno, de búsqueda de la presencia del Señor para que Dios traiga ese despertar. Levante las manos hacia el cielo, dígale: Señor, yo necesito despertar para este momento. Yo tengo el Espíritu, pero he estado como muy quieto. ¿Por qué no habla con el Señor, hermano? Hable con Él ahí donde está. Dígale: yo lo tengo, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la experiencia espiritual, pero he estado muy quieto, he estado muy estancado espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, queremos ver a los niños despiertos, queremos ver a los adolescentes despiertos, queremos ver a los jóvenes despiertos, queremos ver un mover del Espíritu aquí en la iglesia, mi hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Padre nuestro, esta mañana te alabamos, Señor, te bendecimos. Padre nuestro, estamos aquí en tu presencia. Hemos venido hasta este lugar, Señor, para adorarte. Alabado sea tu nombre. Quiero, Señor, ese mover, esas aguas que han estado quietas en muchos, quiero ver que se muevan para esta hora. Quiero ver, Señor, que se muevan para este tiempo difícil que hemos estado viviendo. En el nombre de Jesús necesitamos ese despertar. Alabanza al Señor. Siga orando, hermano, ahí. Siga orando al Espíritu de Dios. Siga clamándole al Espíritu de Dios. Dígale al Señor: Señor, yo necesito ese mover dentro de mí. Yo necesito ese mover del Espíritu. Oh, santo, santo, santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. A ver, adora el nombre de Jesús. Dígale que al Señor en esta hora que usted lo necesita. Oh, yo necesito que tú te muevas en mí. Siga orando, hermano, siga orando ahí, siga orando. Siga orando. Dígale al Señor: yo no me quiero apagar, yo no me quiero apagar espiritualmente, no me quiero estancar tampoco. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quiero ese mover de tu presencia. Yo lo quiero vivir, yo lo quiero experimentar. Aleluya, yo quiero ser protagonista de este tiempo, Señor de la gloria, con ese mover del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre.